Bueno, pues yo creo que ya vamos a comenzar. Pues antes que nada me da mucho gusto saludarlos y estar aquí en el Alma Mater. Básicamente sentado junto a estas personas que algunos de ellos han sido mis maestros y me siguen enseñando afuera, y colegas. Y básicamente estamos en un tema que es, creo, ahorita el centro del asunto en cuanto a lo que hacemos, al oficio al que algunos de ustedes aspiran a dedicarse de por vida, que quién sabe si así sea, ¿verdad? Porque luego el teatro tiene caminos misteriosos, pero es el tema de la producción, donde digamos, el filtro donde se gesta todo lo que aspiramos, soñamos y queremos en nuestro quehacer teatral, actoral o profesional. Antes que nada, pues creo que es muy difícil. Estuve pensando mucho al respecto de moderar una mesa con este tema. Y bueno, la neurosis y tratar de hacer bien la tarea, porque estaba el maestro Flores de la Lama, entonces dije, no vaya a ser que me repruebe aunque yo ya no esté en clases aquí. Pero vinieron muchas ideas sobre, la verdad, la pregunta que es cómo producir teatro en el contexto actual, que también tiene que ver con cómo está el país actualmente y cómo está el teatro actualmente. Son dos preguntas muy importantes porque estamos viviendo, me acuerdo mucho de esta frase que decía el maestro Corona cuando salimos de la escuela, que decía, el teatro siempre ha estado en crisis, ¿no? Luego, platicando con Laura Almela más adelante, decía que desde que ella estaba en la escuela todos decían que el teatro estaba de la chingada y que estaba en crisis y que estábamos muy mal. Y creo que siempre evoluciona esta situación de la crisis del teatro, pero va de la mano con cómo está el país, ¿no? Entonces, antes de continuar este choro, quisiera abrir la pregunta hacia ustedes, queridos, el maestro Juan Carlos Vives, Óscar Uriel, la queridísima Lorena Maza y Enrique Olmos. ¿Por qué producimos teatro? Y cómo la institución produce el teatro respecto a toda esta ola de teatro independiente y autogestivo que pues está surgiendo. Maestra, usted que viene de embestida de la UNAM. Gracias, pues buenos días, y es un placer estar aquí con todos ustedes y en esta mesa reflexionando sobre el teatro, que siempre hace mucho bien. Quisiera tomar tu provocación de inicio para comenzar. Dijiste la producción donde se gesta todo. Pues no se gesta en la producción. Creo que la producción sería el segundo o tercer paso. Se gesta aquí, con estos conceptos, ideas, necesidades. Si no tienes la absoluta necesidad de hacer teatro, no llegas, no alcanzas, no duras. Y eso decía Peter Brook, que hay que tener esa necesidad, ese impulso primario y a contra todo para realmente llegar a realizar un proyecto de teatro. Y yo creo que la producción mucho tiene que ver con el tipo de teatro que queremos hacer. ¿Qué teatro estoy haciendo? ¿Cómo lo produzco? ¿Cómo lo llevo a cabo? ¿No? Entonces la gestación se da a otros niveles y sí va a caer en un tipo de esquema, de formato o de tipo de producción que corresponda a esa visión, a esa necesidad que tenemos por hacer teatro. Y luego, bueno, mencionaste esta crisis, que yo creo que el teatro nunca está en crisis, que lo que está en crisis es todo lo demás. Y que además es en los momentos de crisis donde el mejor teatro surge. Y eso lo podemos ver a lo largo de la historia. Es cuando hay una mayor urgencia para hacer y decir cosas que nos atañen en concreto en el mundo en el que vivimos o en el que aspiramos tener,
Por lo tanto, la crisis general en la que ha vivido México desde que yo nací, impulsa mucho al teatro. Ahora sí, por supuesto, hoy por hoy tenemos una gran producción y diversidad de producción o formas de producción que tienen que ver con las formas en las que hacemos teatro. Y sí, a partir de las crisis económicas últimas en España, en Argentina, por ejemplo, que son dos países que de verdad han generado un teatro a partir de una crisis económica, es decir, surge el microteatro con estas mini producciones, a partir de que se cierran los espacios teatrales, se cierran los canales de producciones institucionales y la gente simplemente busca hacer teatro como puede, donde pueda y con lo que hay. Y eso es fantástico para el teatro. Lo mismo ha sucedido en Argentina y en México, que ante la falta de presupuestos institucionales o antes de productores que quisieran arriesgarse más allá del teatro comercial en otro tipo de teatro, la gente empezó a hacer teatro en sus casas, en los garages, en teatro de barrio, teatro con cualquier pretexto, en cualquier lugar, sin una producción, donde el enfoque es el texto y el actor, principalmente, ¿no? Entonces sí, las crisis han generado formas distintas, formatos distintos, formas distintas de hacer teatro, por lo tanto de producir el teatro. Y qué bueno, porque yo siento que hoy por hoy hay un gran boom del teatro. Hay una gran explosión de manifestaciones teatrales. Sigue siendo complicado, sigue siendo difícil vivir del teatro y encontrar una producción, encontrar el dinero para hacer teatro. Pero también se ha visto este músculo creativo impresionante que nos lleva a hacer teatro con nada, con una luz y una silla y se acabó. Y puede ser tan entrañable y conmovedor como cualquier otro gran despliegue escénico, ¿no? Entonces, bueno, llegó desde hace muchos años, quizá yo todavía estudié, cuando yo estudié en el CUT, en la carrera de dirección, que éramos la primera generación que armaba Margules de la carrera de dirección del CUT, todavía estábamos cobijados por esta sensación institucional de que tenía a su cargo la cultura y que íbamos a entrar en estas filas. Pues a partir de que salimos de la escuela esto empezó a desquebrajarse y de entonces hacia acá, no voy a decir los años, pero son muchos, ya me estoy balconeando, la institución que tiene esa vocación y esa es su función, las instituciones culturales, de auspiciar la cultura, el teatro y producirla. No hay presupuesto que alcance. Muchas generaciones estuvimos acostumbrados a esa chichi del teatro, de la institución para hacer teatro, y de repente nos encontrábamos allá afuera sin tener la formación para poder ser autogestivos, sin tener esta posibilidad de repente, o no la habíamos contemplado. O sí, porque fue justo en este paso, en esta salida al mundo profesional que tuvimos que aprender a hacerlo. Ahora, todos los directores somos productores o éramos productores. No existía realmente mucho la figura del productor ejecutivo, el asistente y demás. Y sí, producíamos nuestras obras, hacíamos los elencos, íbamos a tocar puertas, conseguíamos nuestro dinero, dirigíamos la obra, atraíamos al público, hacíamos el diseño de medios, hacíamos la figura, las veces de productor también. Entonces, bueno, la producción yo creo que va íntimamente ligada a dónde estás tú como creador, como teatrero, qué quieres hacer, qué quieres decir. Muchas veces los dineros institucionales o los dineros comerciales de grandes empresas van asociados a ciertos otros intereses que te pueden limitar. Entonces, bueno, tiene mucho que ver con qué hago, dónde estoy y qué quiero decir, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, ahorita con todo el boom de la autogestión, los efiteatros, los dineros de los apoyos con los que se puede, entre comillas, producir como estas grandes producciones,
amén de las producciones teatrales entrañables de una sencillez y una silla. El pleito de que sea sustentable, por ejemplo, la palabra sustentabilidad en la producción, de pronto no va en contra de ese discurso del que hablas, porque es uno de los temas que muchos productores se encuentran con Efiteatro. De repente llega una obra con, no sé, ciertas ambiciones, y Efiteatro se la devuelve y le dice, es que no es sustentable en cuestión de números. Bueno, porque Efiteatro tiene una serie de políticas. Efiteatro efectivamente ha permitido que surjan una cantidad de productores independientes fantásticos que ya no tienen que arriesgar su patrimonio, su propio dinero para hacer teatro. Siempre va a ser un riesgo, nunca sabes si va a funcionar o no. Entonces, Efiteatro, que es perfecto que exista y que permite a las empresas invertir en el teatro sin perder dinero, también busca el que seamos autosuficientes y autosustentables. Exacto. Es decir, que no vaya ahí un fondo perdido, sino que tú como creador también te des a la tarea. Lo bueno se vende, por lo general. Entonces, ¿por qué estar peleados con vender nuestro trabajo? ¿Por qué estar peleados con recuperar una inversión y seguir haciendo teatro y ganar todos bien y vivir dignamente de la profesión, ¿no? Entonces, un discurso no necesariamente tiene que estar asociado a el que no entre dinero. Al contrario, hacemos teatro para que se vea, para que vaya la gente, para que tenga esa experiencia y salga diferente a como entró en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué no aspirar a recuperar? Ahora, siempre hemos dicho, no hay publicidad que alcance en una obra de teatro, pero hay muchas otras formas también ya de difusión y de comunicación, y cada tipo de teatro hay que encontrarle su nicho, pero hay que vender boletos, ¿no? Muchas instituciones tienen la entrada gratuita, está bien, fantástico, es generación de público, no es que no valga su trabajo, sino que ya está auspiciado y sustentado por un presupuesto gubernamental. Sería fantástico poder dar el teatro, y hay muchos teatros a precios muy económicos. La UNAM y el IMBA por eso cuestan tan poquito, te cuesta 150 el boleto, 75 y 30 los jueves. O sea, no vas porque de veras no quieres, ¿no? O el CUT o la Compañía Nacional o algunas otras instancias del gobierno son gratuitas, pero el teatro es para que vaya la gente, el boleto cuesta, lo bueno se vende, no hay que tener ni pudor ni miedo a que se compre, se venda nuestro trabajo, ¿no? Lo podemos ver como un producto cultural. Además, este producto cultural, la cultura es el 7% aproximadamente del Producto Interno Bruto, genera el 7%, la cadena productiva de las artes escénicas es muy afortunada, es muy rica y no se entiende eso, ¿no? Porque entonces invertiría mucho más. Y el desarrollo y beneficio que genera el teatro, bueno, esos intangibles que a veces los gobiernos no ven, son inmensos, ¿no? ¿Y por qué no asociar eso a que el dinero fluya para producir más teatro? Okay. No, un poco sumando a lo que dice Lorena, también cada vez las regulaciones de Efiteatro provocan más al productor a que corran más riesgos, ¿sabes? O sea, la gente piensa que porque tienes Efiteatro tienes el asunto armado, y la verdad es una falacia, porque ni te alcanza siquiera, te recortan también de tu presupuesto que tú propones. Claro. Y lo que yo sí me he fijado es que a medida que esto avanza, y qué bueno, la verdad yo lo tomo como una provocación bienvenida, es el de estimular al productor a que también trabaje como si fuera capital de riesgo. El último montaje que hicimos nosotros, que fue Noche de Reyes en el Foro Shakespeare, la verdad íbamos con nosotros como con una pérdida de entrada de 350,000 pesos que mi socio y yo estábamos respaldando. Era un elenco de 9 personas en escena, entonces nada más que haz las cuentas, ¿sabes? Pero lo queríamos hacer. Yo un poco, estoy totalmente de acuerdo con Lorena, tienes que partir de la garra, o sea, el teatro tienes que querer hacer la obra, tienes que querer contar la historia, porque si no, pues no. O sea, sí creo que es un negocio de alto riesgo. Tienes que estar convencido del montaje, querer que el público vea, ¿no?, lo que estás pretendiendo montar en conjunto con tu equipo creativo, porque
porque si no, pues sí está un poquito complicado. Ahora, yo sí tengo toda mi vida viviendo en crisis. A mí toda la vida me han dicho que estamos en crisis, y la devaluación, y el gobierno, y las instituciones, y el presidente, toda mi vida. O sea, tengo 45 años haciendo esto, y toda mi vida lo he escuchado. Fíjate que andando recorriendo, escauteando teatros con mi hermano Manolo Caro, que montamos una obra de teatro hace muchos años y nos fue muy bien. Fuimos con Fela Fábregas y no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. Ahorita te platico de eso, que era Capital de Riesgo. Y la señora se me quedaba viendo así, nosotros ya sabes, así platicándolo. Y dice la señora: no, mis hijitos, es que ustedes no saben, o sea, no se sabe el teatro. El teatro, o sea, nadie tiene la fórmula, ¿no? Tú crees y pretendes y reúnes y apuntalas para que el público vaya, pero nunca sabes. O sea, esto es... Pero yo creo que también es lo hermoso de esto, y que nos gusta, yo creo que a todos los que estamos aquí, los riesgos y las emociones fuertes, nos queda claro. En lugar de pagar terapia, montamos obras de teatro, caray. Pero, a pesar de eso, yo te quiero decir que yo he tenido 5 montajes muy exitosos, de verdad. O sea, económicamente hablando. Dicen que la proporción es 1 de 10. Pues... pero por ejemplo, hay un tema también que está ahorita. Hay una gran confusión en muchos productores, sobre todo entre los jóvenes, los medianos, que les tocó como este cambio de ahora, por ejemplo, tener que adoptar Efiteatro para... Antes decía en el homenaje a Margules, decían que la clase de producción de Margules era muy interesante. Metes tu proyecto a la UNAM, al IMBA, y hasta que te lo den. Y ya esa era toda la clase de producción, ¿no? Que no trabajes en 10 años. Exacto. Actualmente eso, aunque te lo den, pues te sacas la rifa del tigre, porque el FONCA, por ejemplo, que a lo mejor algunos de ustedes lo saben, chicos, el FONCA es un verdadero hoyo negro, desconocido, así como de película de Interstellar, una cosa así, sabes que te vas a encontrar. Y el INBA no tiene dinero para sustentar esta cosa de, bueno, pues le doy la nómina a los actores y al maestro Vives me lo consiento y lo trato bien. Y ahora básicamente es como si te estuvieran haciendo el favor de prestarte el teatro. De alguna manera, esa es la sensación de los que vivieron la etapa anterior, que era, pues yo meto mi proyecto y a mí... Me dan todo. Me dan todo y yo nomás vengo a quejarme de que el técnico huele a chilaquiles, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es un montaje exitoso? Sería la pregunta. ¿Es solo lo económico? ¿Qué es un montaje exitoso? Ahí, sí. Para un producto. En la mesa pasada hablábamos de un campo semántico que habrá que partir de él. Bueno, ¿qué es el éxito? No sé, cuando yo estudié en el CUT, y no voy a decir cuándo, con solidaridad con Lorena Massa, sí les voy a decir que era una escuela como alguna escuela que yo conocí, con 3 salones, y la clase de acrobacia era en la plaza, y nuestra primera lección fue: ahí están las escobas, son 1, 2, 3, 4, tantos alumnos por tantas baldosas, estaba cuadriculada, le toca 3 a 4 baldosas por actor, y barrer nuestro espacio para la clase fue la primera gran lección de producción que yo pude haber tenido, que pasó por varias etapas. Por supuesto nos quejamos. Yo soy del CUT, ¿por qué voy a tener que barrer? Déjate un salón, la plaza. Porque tengo hambre de hacer acrobacia como parte integral de la conciencia de mi propio cuerpo en el aire, y no es metáfora, con una ficción, con la clase de actuación que le ve uno vínculos ahí, con la clase de danza, con la clase de literatura dramática, porque vamos para allá. Y la gran lección fue: la plaza está sucia porque caen hojas, y o la barres tú o la barro yo, pero esto se tiene que barrer, esto se tiene que hacer. Y si no nace de abajo de los pantalones, no hay manera de entenderlo.
¿Y cómo le hace uno? Pues bueno, hay hoyos negros como el Fonca, hay anfiteatros como ya hemos venido viendo, que es una cara de la moneda. Yo quiero hablar no de la otra cara de la moneda, que venga otra persona a hablarles de ella. Yo quiero hablar de Cuando cae de canto, que es el teatro independiente, que es, dicen, probabilísticamente hay un 0.00001% de que un volado caiga de canto. Tú decías 1 a 10 y es el gran argumento para decir que no estamos en crisis, que quien está en crisis son los demás. La figura del productor, a mí me ha tocado ver a lo largo de los años que tengo fijándome en este asunto, que está conformado en primera instancia con todos los que no pudieron ser actores. Y en esta lucha por negarse a tener un gremio con productores, actores frustrados, es donde viene, sí, una crisis importante de la cual estaría bueno hablar. Así como llegó un momento en la historia del teatro donde un actor sacrifica su ser actor y nos hace favor de bajarse al escenario y funda la puesta en escena como lo conocemos actualmente, así un productor. No por lo que no llegué a hacer, porque yo quería ser famoso y ser actor, y alguien me dio una patada en la cola y ya no puedo serlo, sino por esta cosa que nace de la panza de generar tu propio discurso, tus propias cosas, en el entendido de o barres tú o barro yo. Y una profunda ignorancia al respecto de cómo se gesta un proyecto teatral. Tristemente uno todavía se topa con actores que reciben el vestuario y no saben que recibir el vestuario tuvo que ver con alguien que lo diseñó, alguien que lo confeccionó, al mejor de los casos, o alguien que fue a conseguir cierto dinero para irlo a comprar, para medirte eso, cuánto mides tus tallas, para que te lo pruebes, para que si no te queda irlo a cambiar, etcétera, etcétera, para que puedas estrenar una obra de lo cual tú nada más recibiste el vestuario y dices, creo que el rojo no me favorece. Y esto creo que es importante, como desde que estamos empezando en esto, asomarse a qué implica producir un espectáculo teatral. Y cuando digo teatro me hago responsable de lo que estoy hablando. El cine, la tele, el radio, finalmente, y lo sostengo, es teatro registrado en algún formato inventado por otro señor, pero finalmente tuvo que suceder por única vez en presente para ser registrado y hacer el fenómeno, ¿no? ¿Qué implica que alguien tenga su vestuario, que alguien habite una escenografía, que alguien pueda tener una temporada en un espacio teatral? Todos esos pasos que hay que seguir, que no se reducen a hacer una carpeta y cruzar los dedos, sino hay una metodología para hacer todo eso, no partiendo de actores frustrados, sino de alguien que se dedique a ello responsablemente, no como, o sea, ¿alguien de aquí tomó un curso de administración de empresas teatrales? No, ni de gestoría, maestro. Bueno, yo tomé uno y no lo entendí. Porque por algo hago teatro, porque no me gustan las matemáticas, no porque no me gusten, sino porque no las quiero entender. No me da por ahí, pues, y nos hemos visto orillados todos nosotros a sacar porcentajes y ver contadores cuando uno es artista. No está tan complicado, ¿no? Finalmente son matemáticas. No está tan complicado. Finalmente son matemáticas, multiplicaciones, sacar porcentajes, eso lo sabe alguien de primaria, claro. Pero y aprendes a hacer una corrida financiera. Claro, sí. Pero a lo que me refiero es te ves obligado a ver algo así, y hay un espacio que te tienes que bajar del escenario, que es donde tienes que descuidar lo que finalmente quieres hacer en pos de producir lo que quieras producir, ¿no? Sí, el punto sería entonces justamente el generarte las condiciones para poder
sacar este discurso que viene de adentro, Exacto. pero que generalmente en el trayecto puedes quedarte a la mitad de todo, ¿no? Y si la proporción es 1:10, pues bueno, qué bueno que hay una gran producción de teatro para poderte equivocar 9 veces que te va a hacer la que tienes que hacer. ¿Hay condiciones para producir el teatro agarrado al discurso o no, maestro? Sí, hay muchas condiciones. El problema es que están centralizadas. Yo estaba revisando un poco los ponentes del día de hoy. Creo que Alejandro Ricaño y yo somos los únicos que vivimos fuera de la Ciudad de México. Y es un poco sintomático porque tiene que ver con cómo el teatro mexicano se ha focalizado en que lo que ocurre en la Ciudad de México es lo que ocurre en todo el país. Y es uno de los grandes errores por los cuales no tenemos público y por los cuales la gente ya no va al teatro, porque primero esta ciudad es imposible de transitar y cada vez es más difícil llegar a una obra de teatro, que a todos nos ha pasado, que es llegar a la UNAM o al CCB y pues no hay manera, porque un viernes por la noche es imposible. Y cuando uno analiza los presupuestos públicos, por ejemplo, pues el dinero se queda aquí. Para hacer teatro profesional, hay que vivir en 3 delegaciones políticas de la Ciudad de México o llevar a cabo los montajes en la delegación Coyoacán, en la Cuauhtémoc y en la Benito Juárez. Porque ni siquiera en la Ciudad de México, es decir, Tláhuac o Milpalta o la Gustavo Madero no tienen desarrollo teatral, por ejemplo. O Iztapalapa, que tiene mayor población. Y esa es una de las grandes herencias de los maestros del teatro mexicano. Mi generación, al ser una generación bisagra, los vio morir, falta solo que muera uno. Todos saben de quién hablo. Pero esos grandes maestros lo que hicieron es hacer su teatro en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, la Ciudad de México, salvo Héctor Azar, que tuvo desplazamientos a Puebla porque era poblano, el teatro mexicano, el gran teatro mexicano durante finales del siglo XX se hizo en la Ciudad de México. Y todavía está esa herencia terrible y perniciosa. Cuando la maestra Lorena Maza dice, bueno, pues ahora se está haciendo teatro con poca producción y microteatro y sin las grandes herramientas de producción, bueno, pues ese teatro se lleva haciendo en el resto del país desde que el resto del país existe. Los presupuestos han llegado muy poco y muy mal, y uno de los grandes problemas es que el gobierno de la Ciudad de México no produce teatro. Entonces los teatristas chilangos tienen que sumarse a la bolsa federal porque su maravilloso gobierno de izquierda no produce teatro. Y tienen 2 estamentos con muchísimo dinero, que es el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de las delegaciones políticas, que ahora serán municipios, que tienen una cantidad brutal de presupuesto para cultura, pero lo gastan en el récord Guinness de la enchilada más grande, en fiestas de campaña, en las cosas más terribles. Es el primer gran problema para hacer producción teatral en México como país, es independizarnos, los que no vivimos en esta ciudad tan habitable y tan bien oliente, independizarnos de la Ciudad de México. La Ciudad de México lo que ha hecho es fosilizar los presupuestos, atascarlos aquí, y por el otro lado generar una atracción, un imán, porque si uno quiere ser actor, pues tiene que estudiar en la Ciudad de México. Y eso es terrible, porque hay una explosión demográfica de teatristas en la Ciudad de México. Ya no dan los teatros, ya no da el público para que sea sustentable. Yo tengo unos datos ahí que voy a tirar un poco para ejemplificar esto. Yo soy un obseso del IFAI. La gente tiene hobbies. Uno de los míos es entrar y pedir información pública al IFAI. Derecho a la información. Me paso horas ahí y luego voy cotejando y eso. Es el problema de padecer TOC. Saqué unos datos, algunos son de 2010, 2012 para acá. El 83% de las funciones de anfiteatro se quedan en la Ciudad de México y la zona metropolitana. El 91% de las funciones de la Compañía Nacional de Teatro suceden en la Ciudad de México. Y aún peor, en Coyoacán o en el Centro Cultural del Bosque.
no, ni siquiera en otros espacios de la Ciudad de México. El 72% de los contratos de la Coordinación Nacional de Teatro que ocurren en el Centro Cultural del Bosque son producciones de grupos de la Ciudad de México. El 71% de los actores del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro nacieron o residen en la Ciudad de México. El 57% de los beneficiarios del FONCA en la disciplina de creadores escénicos desde el año 2010 son residentes en la Ciudad de México. Es muy difícil hablar de teatro mexicano cuando tenemos esta separación y estos parámetros. En realidad hay dos teatros mexicanos muy claros: el que ocurre en las clases medias y altas de la Ciudad de México y el resto. Y ese creo que es uno de los grandes problemas a la hora de producir y de hacer teatro, porque no se está teniendo en cuenta el impacto social. Y creo que esa es la clave de las teatralidades más complejas y más interesantes que están sucediendo en la actualidad en Occidente, es que tienen un perfil social. Están pensadas, sí, muy bien para decir lo que tú quieres decir y lo que te sale del sistema nervioso y de la tripa y qué bueno que quieres decir esto, pero si no hay una correspondencia con la realidad y con el contexto, lo que ocurre y lo que está ocurriendo en el teatro mexicano en general es seguir trabajando para una élite o para unas élites muy específicas, y eso no va a generar ni derrama económica, ni prestigio, ni vamos a estar vinculados con el cuerpo social de un país que necesita verse reflejado en el teatro. Es muy interesante. Hay un dato de cómo, por ejemplo, está estructurado el anfiteatro, de producir de producir sucesos teatrales, pasó a producir obras de teatro, ¿no? La ley de anfiteatro. Sí. Y eso justamente hace una gran diferencia en cómo lo estamos viendo, porque al tener un estímulo fiscal, por ejemplo, como es el caso de anfiteatro, que se va solamente con obras de teatro, justamente está apoyando el discurso, está apoyando a los públicos, o está apoyando a ciertos productores que ya se saben la fórmula, ¿no? No sé, maestro. Yo nunca he pedido anfiteatro. Por eso mismo, porque... ¿Porque no he pedido anfiteatro? Sí. Bueno, pues desde que uno gesta el proyecto, desde la tripa, pues uno va pensando en que no salga muy caro, ¿no? Uno va pensando en que no tiene muchos actores, uno va pensando en un espacio no enorme, sino a las posibilidades. Uno va pensando en lo que pueden abarcar los brazos, cuán largos los tenga uno. Controlar la producción, ¿no? Sí, adentrarte en lo que te abarcan los ojos, en lo que puedes abrazar, no en lo que no. Y a partir de eso, a partir de esa gestión que quieres hacer, armar un modelo de producción que va evidentemente conectado con la gestión que has soñado, que has querido hacer, ¿no? Y aludiendo a otro tipo de éxitos, si asumo que el dinero no va a venir de mi sueño que me nace de las extrañas que presento en el pequeño foro, pues la cosa está más fácil. Si quiero que me pague la renta, pues me ando fuera del tarro, o sea, no estamos hablando claro. Me estás preguntando a mí. Ahora bien, hay maneras de vivir del teatro, por supuesto, hay una enorme producción, sí, hay programas que estimulan este asunto, sí, sería deseable que la derrama permeara todo el país, sí. Contesto cómo me ha ido a mí, persona absolutamente extrañada de estar en esta mesa. Yo pongo en mi currículum, bueno, actor, director, dramaturgo, docente, hasta improvisador, pero productor. Búho grande, maestro. Ahorita hablamos de eso. Un poco contestando tu pregunta, Pepe, sí. A mí me han aprobado y me han rechazado proyectos en anfiteatro. Yo la verdad, hasta la fecha no sé qué criterio tenga el consejo para aprobarlos o rechazarlos. De repente te mandan la retroalimentación y te dicen, oye, mira, por estos puntos. Y aún así los argumentos pues nos parecen, ¿no? Tanto, sí, irrisorios, pero pues cada quien, ¿no? Contentillos. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con el maestro, también vives, o sea, puedes montar la gaviota con un personaje, pero luego también quieres montarlo con 9. Y
yo no, o sea, he optado por Efiteatro y no por ponerme en la fila del FONCA para ver cuándo, ¿no?, se aprueba el proyecto. Entonces he optado por esta herramienta, ¿no? Pero eso es una decisión personal, ¿no? Así que cada quien. Yo creo que Enrique toca un punto muy importante, sensible y que tiene que ver también con todo lo que se produce. Sí, la centralización del arte y de la producción de teatro, vamos a concentrarnos. Por supuesto que está en la Ciudad de México, a pesar de todos los esfuerzos que sí ha hecho el INBA, por ejemplo, generando las muestras. Hay una cuota siempre en los presupuestos que deben de ir a los estados de la República. Es lamentable que la Secretaría de Cultura del DF no produzca teatro por una extraña política tanto populista. El presupuesto de cultura de la Ciudad de México se va a las delegaciones en sí, y las delegaciones deciden en qué se gasta ese dinero, y nunca es en teatro, siempre es en todas estas otras actividades pseudoculturales que están siempre comprometidas electoralmente. En fin, hay una cantidad de vicios y de despropósitos con respecto y de falta de conciencia de lo que genera finalmente el teatro o la cultura para invertir en ella desde el nivel institucional hasta privado, ¿no? En Efiteatro, yo tampoco nunca he pedido Efiteatro. Voy a pedirlo por primera vez con una orestiada. O sea, a ver qué criterio te dan. Imagínate, pues sí, son 10 actores, 11 actores, es una condensación de la trilogía de Esquilo, pero lo que me importa finalmente es este discurso significativo, pertinente, donde nos podamos reflejar como sociedad y cuestionarnos acerca de la violencia, acerca de la justicia versus la venganza, y una serie de otros cuestionamientos, el absurdo de la guerra, y una serie de cosas que, bueno, cuando digo que me interesan decir, siempre tiene que ver con esta posición frente a una realidad en la que estamos, que yo no veo otra forma de hacer teatro que no sea con esta realidad, viéndola de frente, ¿no? En fin, a lo que voy con todo esto es que tenemos que generarlo nosotros. Una vez fui jurado, cuando dirigí el Teatro Helénico, me tocó ser jurado de Efiteatro en esa ocasión. Y sí, estaba sorprendida viendo los criterios, ¿no? Y claro, igual que hoy por hoy en esta posición que tengo en la UNAM, que recibo muchísimos proyectos, la UNAM es un lugar privilegiado porque a pesar de ser fondos federales, somos realmente autónomos. En la UNAM realmente podemos decir lo que se nos dé la gana decir y tener un cierto grado de riesgo, de apostarle en la puesta en escena a asuntos que quizá fuera no le podemos apostar. Así es, los productores de Efiteatro se van o con actores taquilleros, esta mezcla, esta fórmula que ya se encontró de 1 o 2 actores taquilleros con buenos actores, con un más o menos buen texto, que más o menos está diciendo algo significativo. Pero lo que quieren es recuperar, lo que quieren es generar para seguir haciendo en el mejor de los casos. Finalmente, en la UNAM tenemos por un lado el criterio de excelencia artística, la mejor calidad posible, y por otro lado el segundo criterio igual de importante es un discurso significativo, relevante. ¿Por qué es importante decir esto hoy en México, en la UNAM? En fin, entonces los criterios, que son muchos, y finalmente cada instancia tiene sus preferencias. Nosotros como creadores tenemos que generar también todo esto. Todos ustedes van a ser productores, todos, aunque sean actores. Y sí, cada vez habrá más la figura del productor ejecutivo, que no necesariamente es un actor frustrado. Yo siempre he creído que todos los que hacemos teatro que no somos actores frustrados. Que hay algo que te llama primero del teatro, que es querer estar allá arriba, aquí arriba, en el escenario.
Y después ya por una serie de otras cosas, o te vas a ser director, o te vas a ser diseñador, o te vas a ser productor. Ahora ya hay una profesionalización de todas las áreas, incluida la de productor. Ahora ya se estudia para ser productor y es totalmente válido. Yo quiero hacer teatro, pero no quiero estar ahí exponiéndome y no quiero estar acá en una posición X, sino que quiero que esto sea posible y quiero ser productor. Pero quien produce finalmente el teatro es quien genera la idea y tiene esta necesidad. Siempre hay alguien que impulsa el proyecto. Los actores meten proyectos efiteatros, convocan a todos los demás creadores, son los generadores de muchas ideas, o un director o un dramaturgo. Y ahora en este cruce de posiciones también, los dramaturgos dirigen, actúan y producen. También se están borrando estos límites en el quehacer teatral, donde hay una mezcla, una fusión y una transdisciplina dentro de los mismos quehaceres teatrales, ¿no? Pero yo me acuerdo esa vez en Efiteatro de estar deseando apoyar proyectos de fuera. No hay. Ay, no hay pocos, los que hay se hacen, por lo general, ¿no? Y no es que esté defendiendo la posición de las instituciones, pero claro, seguimos todos teniendo esta mentalidad de venirnos al centro a realizar las cosas importantes. A mí ahorita me invitan a cualquier parte de la República casi, y me voy feliz si puedo vivir de mi quehacer. Feliz me salía de esta ciudad a la vuelta de tantos años. Bien oliente. De hacer teatro Bien de esta oliente. ciudad maloliente. No, porque también quiero otra calidad de vida, ¿no? Claro. Y también hay otros públicos y hay otras realidades también, ¿no? Y bueno, yo nací aquí y me tocó estudiar aquí y tal, pero yo feliz me iba. Sí, no, sin duda. Pues ya vamos se nos está acabando el tiempo. Nada más para cerrar, hablemos nada más de esa pregunta sobre el apoyo, los apoyos de Efiteatro. Querido Hornos. Sí, yo he tenido Efiteatro el año antepasado, pero fue después de muchísimas reuniones con empresarios. Yo vivo en Pachuca y tengo mi grupo ahí y un espacio, un foro. Y me acuerdo que uno de los empresarios, después de que vi el texto y tal, me dijo, no me interesa por tres cosas. Primero, porque es una obra para jóvenes, yo escribo mucho para niños y jóvenes. No me interesa ese público de jóvenes porque no pagan muerto. Lo segundo, me dijo, en tu elenco no hay nadie famoso, yo voy a apoyar una obra, pero necesito a alguien que venda taquilla y alguien famoso. Yo no tengo ni idea de quién es famoso ahora en México, ¿no? No sé. Para mí la persona más famosa que conozco es Alejandro Ricaño, entonces, ¿no? Es mi estándar. Y la tercera cosa que me pareció más preocupante fue quítale todas las groserías al texto. Después, por suerte, de 1000 reuniones, llegué con la gente de Inbursa y nunca tuve ningún problema con ellos. Pero es muy curioso este criterio que está generando Efiteatro, porque ¿por qué los empresarios van a decidir los criterios de nuestros contenidos? Exactamente. Eso es terrible. Yo creo que Efiteatro es una muy buena idea, muy mal ejecutada. Me parece que también lo que está generando es la irrupción de estos brokers y de estos intermediarios que se hacen millonarios con el trabajo ajeno, porque al final ellos viven de nosotros somos la materia prima, los artistas. Y no está ahí puesta la visión de Efiteatro, y es absolutamente centralista porque fuera de la Ciudad de México no existen estos intermediarios que son los que jalan los presupuestos de las empresas. Entonces tú llegas a una empresa en Pachuca y le dices Efiteatro y no tienen ni idea de lo que estás hablando. Y también porque no hay productores ejecutivos. Si la Ciudad de México en eso, pues evidentemente tiene una ventaja, que es la profesionalización, y que tienen escuelas como esta, donde hay charlas como esta, donde ustedes se van a enterar un poco de cómo funciona el juego. Pero en Saltillo o en Mérida, pues no, están preocupados por meter un proyectito y ganar ahí un poco de prestigio, de visibilidad, y no están generando una derrama económica. Por eso creo que es muy importante, cuando hablamos de teatro mexicano, dividir lo que ocurre en la Ciudad de México y lo que ocurre en el resto del país. Muy bien, pues
se nos está yendo como agua, entonces vamos a pasar a preguntas de ustedes, abrir un poquito el micrófono para que tienen aquí a Oscar, al maestro Vives, a Lorena, al joven Olmos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algún joven productor frustrado que quiera ser actor? Oh, que no los espante. No, Son creadores también. Sí, todo. De dinero. Hola, soy Carla Rocha, estoy en tercer año. Actualmente estamos en nuestro montaje y nos damos cuenta de lo caro que es, porque la escuela, si bien nos ayuda en una parte y nosotros tenemos que poner una parte, estamos viendo la posibilidad de conseguir patrocinios, estamos viendo de ir con alguien así de, oye, nos echas la mano. El primo de una compañera nos regaló un kit de juguetes sexuales, están a la venta en la rifa, 40 pesos. Tercero B. Juguetes sexuales. Perfecto. Yo sí los quiero. Deme 10. Y es una sola cosa. Por ejemplo, en la materia de cine, en segundo año hacemos un cortometraje. Yo fui escritora, directora y productora de mi propio cortometraje y cada locación me costó 1,000 pesos. Y eran 1,000 pesos que, obviamente, si la colegiatura bien ya es échale los props, échale la locación, échale la ayuda de la cámara. ¿Cómo uno, siendo estudiante, puede buscar, pues sí, a qué asociaciones, a qué marcas, a dónde podemos acercarnos para conseguir algo? Déjame. Mira, todos pasamos por ahí, hay que pasar por ahí, Sí. hay que hacer eso, punto. Sí. Hay que entrar Sí. en esa batalla Sí. siempre, y va a ser la historia de tu vida y de todos los que están aquí. Es la baldosa, ¿verdad? Sí, pero quiero darle una idea aquí a su directora, Nacho, porque en la UNAM tenemos lo que llamamos incubadoras teatrales. Cada año incubamos 4 obras, 2 grupos recién egresados del CUT y 2 de la Facultad de Filosofía y Letras, y los llevamos de la mano, les ponemos un tutor, un mentor, te estoy hablando, un creador de muy buen nivel, un Valdés Curi, un Beto Lomnitz, en fin, que los acompaña en el desarrollo creativo, pero que también los va acompañando en la gestión. Y les damos asesorías en producción, en gestión, les damos la mitad de los recursos que ellos necesitan para que ellos aprendan a salir a buscar dinero, y los ayudamos a tener su primera experiencia profesional un poquito acompañados y cobijados, asesorados para que puedan dar ese primer paso al mundo real, que es traumático y que siempre va a ser traumático porque no responde a los intereses naturales de lo que hacemos. Pero mira, ir a tocar la puerta de las empresas y decir ayúdame y pongo tu logo, olvídalo. Exacto. Eso ya fue. Exacto. Y nunca funcionó del todo. Precisamente ahora Efiteatro está haciendo esa labor desde otro lugar. En vez de pagar impuestos, dale al teatro, ya suena más atractivo. Porque además tu obra, ¿cuántas personas lo van a ver? La van a ver. Entonces no representa ningún impacto de visibilidad para el patrocinador. Pero lo que sí puedes hacer son, por ejemplo, intercambios como esto que estás diciendo. Vas con empresas de amigos, ¿qué me puedes dar en especie? ¿No? Dame una pauta publicitaria, dame 20 kits de juegos sexuales, dame todo el agua que puedo yo ofrecerle al público, qué sé yo. Empezar a crear estos intercambios donde tú puedes ofrecer funciones, que además das funciones, generas público, empiezas a darte a conocer, a hacer ruido, qué sé yo. Hay muchísimas formas de hacerte de recursos. Están desde, voy a decir cosas muy elementales y obvias, pero desde las bodegas de las instituciones que tenemos abiertas a todos los que quieran, no nada más a gente de la UNAM, que puede ir a reciclar material y telones y maderas y sillas y cosas de época del INBE y de la UNAM, hasta realmente producir con lo que tienes. Nada debe detenerte, ni debes no hacer teatro por no tener dinero, ¿no? Creo que eso también ya pasó, pasamos esa etapa también, ¿no?
pero podríamos hacer incubadoras, de hecho, en todas las escuelas y unir esfuerzos. Cada obra requiere de cosas muy específicas, entonces las asesorías van desde la gestión que todas necesitan hasta cosas muy especiales de cada uno de esos montajes, porque te vas a ir profesionalizando montaje por montaje. Los espacios lo podemos hacer también, disponer de pronto del Teatro Santa Catarina o de... hacer rotación de teatros para que se fogueen con los distintos públicos. Sí. Por supuesto, y muchos de ustedes han participado en el FITU. No, los ganadores del FITU les damos un dinerito y les damos una temporadita también para empezar a ayudarlos a profesionalizarse. Vamos a tener ese puente. Ya está, es un no se nos olvida. No se le va a olvidar a Nacho. Yo sí quisiera unar algo a lo que dice Lorena. El primer golpe se lo tienen que dar, chicos. O sea, esto se aprende ahora sí que a chingadazos. Yo el primer montaje que hice hace 15 años, yo todavía le debo a mi hermano 150,000 pesos. No es para que lo hagan, ¿verdad? Yo no sé cómo me hablan todavía, pero aún así yo seguí dedicándome a esto porque yo siento que en ese primer montaje que perdí, digo, no me sacaron del país porque me escondí, pero aprendí tanto, de verdad, que pues yo creo que por eso estamos aquí y estamos compartiendo esto con ustedes. Lo que yo le diría a la compañera es sustituir con creatividad, caray. Sí se puede. Sí se puede. O sea, si una locación te sale en 1,000 varos, hay otra que te va a salir más barato. Vas a trabajar más, eso sí. Pero sí la encuentras. Sí la encuentras y se trabaja. O cambiar una cosa por otra. O sea, sí siento que aquí la creatividad, la astucia, el ingenio, pues tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que se puede formar también productores pues muy interesantes, ¿no? A futuro. La maestra, por ejemplo, le acabo de mandar yo un mail a la maestra para pedirle unos muebles para un montaje que yo estoy haciendo profesional. La maestra me contestó, ¿no? Entonces... ¿Te dije que sí? Me dijiste que sí, pero los conseguí. Me dijiste que sí, pero los conseguí en el IMBA. Entonces también, ¿no? Y ya no se va a conseguir en el IMBA, maestra. Gracias. Y bueno, ya que estamos en esas, valdría la pena que esto sucediera desde el ámbito académico, quiero decir... abro paréntesis, el término actor frustrado que tiene que ser productor es de cuando gobernaba el PRI, cuando estudiábamos la maestra y yo, cuando no nos quedó de otra más que enfrentarnos a chingadazos con que las instituciones ya no nos cobijan como nos decían nuestros maestros, sino o generas tu proyecto o no haces nada y te quedas rascándote la panza en la casa. Ahora las cosas han cambiado. Los actores escribimos, dirigimos, producimos, hay que vender lo que haya que vender para sacar nuestras propias producciones, y eso vendría muy bien que sucediera desde la academia. Equivale a aprender a saltar con garrocha solo haciéndolo, solo con unos buenos fregadazos, solo rompiendo garrochas y fracturándose las rodillas. No valdría la pena... Mira, esta es una garrocha, se corre así, se toma así, se ensarta de esta manera, qué sé yo, se levantan las piernas de esta forma para que cuando egreses de aquí te topes con un modelo de producción y sepas por lo menos que existen estas instituciones, no existen estas otras, se puede ir a instituciones con esta cara, no con esta otra, en fin, como el paso 1, previo al paso 2, que es enfréntate con la realidad en crisis que la que vivimos desde que nacimos todos. Sí, exacto. Con la falta de dinero, esa es la crisis, la falta de dinero. Pero puede haber una crisis más importante, que es la falta de público. Y la falta de público es responsabilidad nuestra. Si no le estamos hablando al público, se nos va. Así se lo demos gratis. Entonces sí hay que cuidar los contenidos. El que la gente... le estemos ofreciendo cosas relevantes, discursos, contenidos, narrativas relevantes a sus vidas hoy, que no solo diviertan, no solo conmuevan, sino que nos hagan reflexionar y en el mejor de los casos transformar, ¿no? Pero ahí está el meollo. ¿Y cómo financiarlo?
es más fácil, créanme. Digo, no es fácil, pero lo sustancial está en lo otro. Juntando un poquito lo que están comentando, también es una cuestión de objetivos, ¿no? Sí. ¿Qué teatro quiero hacer? ¿En dónde estoy parado? ¿En qué momento de mi carrera estoy? ¿No? Un poquito todo lo que ¿Y para quién? ¿Para quién estoy ¿Para haciendo quién? teatro? ¿Para qué hago teatro? Sí, hay una cosa que yo también creo que puede servir, también retomando un poco lo de la centralización, que hablaba con Jorge Ortiz de Pinedo, que produce muchísimo teatro, en una gira que tuvimos en Torreón, donde tuvimos una discusión muy peculiar porque yo creía que como yo venía del teatro institucional y del teatro independiente, y que yo hacía teatro con contenidos más de aspiración artística, tenía la verdad absoluta, y discutíamos con Jorge Ortiz y él decía que nosotros hacíamos un teatro amateur porque no arriesgábamos nada, que los contenidos eran bien padres, pero que también había cosas bien padres que se producían fuera de la institución y fuera de este subsidio. De repente daba datos igual que el maestro Olmos, y daba cifras, y daba una situación muy interesante en cuestión a objetivos. Él decía justamente que el mundo verdaderamente del teatro estaba en provincia, estaba en donde la gente compraba el boleto por nomás estar presente en el suceso, estar allí. Decía que de repente, aunque la obra fuera muy mala, la gente iba porque la necesitaba, ¿saben? Entonces, de repente, ese punto también en cuanto a a dónde acercarte, creo que hay que acercarnos a nosotros mismos, a qué nos interesa, cuál es el punto nodal de nuestro discurso, porque si no, puedo tener todo el dinero del mundo y hacer algo que no tiene que ver con esta necesidad que comentabas ahorita al principio, esa necesidad de hacer las cosas, ¿no? Pero es muy personal también. Bueno, sí, una pregunta, porque estoy iniciando mi compañía de teatro con mi esposa, y bueno, si hacemos todo esto, ¿no? Logramos levantarla, logramos, ya sea institucional o no, logramos tener la obra, ¿no? Que es una labor titánica. Ya la tenemos. Una pregunta, ¿hay algún estudio que se haya hecho del interés del público hacia qué tipo de teatro quiere ir o ver? ¿Hay algún estudio que se haya hecho? Sí. Y la otra es, si uno no tiene dinero para difusión, ¿cuál es la mejor herramienta que podemos usar para atraer al público, ¿no? Estas dos preguntas. Gracias. Estudios de público hay muchos. Generalmente el Observatorio Cultural, que de hecho tiene una cuenta en Twitter, van subiendo datos ahí. Y bueno, el IMBA ha tenido sus estudios de público, creo que el Helénico tuvo estudios de público, los puedes solicitar a través de Transparencia, hasta la UAM tuvo estudios de público. Todos son públicos, o la mayoría. El problema no es tanto el estudio de público, porque es muy general. Lo que ocurre es qué teatro estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Y yo que trabajo mucho para niños y jóvenes, los estudios de público no me sirven en la Ciudad de México porque están hechos para adultos. Como sigue la dictadura del teatro para adultos, me parece que es el único teatro que se hace institucionalmente, cuando ves esos datos no puedes hacer contraste. Mi sugerencia, y lo que nosotros hacemos ahora que tenemos un México en Escena, fue generar nuestro propio estudio de público a partir de los espectáculos que vamos a hacer. Por ejemplo, decidimos hacer un espectáculo de teatro para bebés porque nos dimos cuenta que había una necesidad de público altísima, la cantidad de madres solteras que no tenían dónde llevar a sus bebés los fines de semana porque se acaba la guardería y no hay nada que hacer fin de semana en Pachuca. Entonces generamos a partir de ese estudio de público, que lo hicimos con los chicos de servicio social de la licenciatura de Mercadotecnia, es decir, no nos costó nada, y ahora tenemos muy claro un perfil de impacto de 20,000 personas, que es altísimo. Entonces mi sugerencia es que lo hagas a partir ya del producto, de tu espectáculo, de tu obra, y que segmentes los públicos. También si vas a llegar a zona urbana, media urbana, si apuntas a teatro independiente, pues entonces es clase media. Si no es lo mismo generar un espectáculo para Carretera 45, que está en la Colonia Obrera,
que para la capilla que está en Coyoacán. Es decir, son públicos y dinámicas de flujo económico distinto. Fíjate que les recomiendo que busquen los libros o los estudios de Ernesto Piedras, que tiene cierta visión sobre la cultura y muchos números, muchas estadísticas, y pídele a las instituciones sus estudios de público, porque arrojan mucha luz efectivamente. Yo hago los propios en la UNAM y es increíble ver por qué viene la gente. En la UNAM, cosa inaudita, en primer lugar viene por el título, el autor y el director. ¡Wow! ¿No? Y de dónde vienen y por qué vienen y cómo se transportan, ¿no? Yo me doy cuenta que después de Coyoacán, que es donde está la UNAM, la siguiente zona que más viene a la UNAM es el Estado de México. Es el norte, sí. Dije, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? A ver, pero y ni siquiera tenemos teatros, publicidad allá. Todos los teatros del sur. No, en fin, claro, tenemos un público cautivo, más del 50% de nuestro público en la UNAM es cautivo de la propia UNAM, pero, en fin. Y hay un gran estudio que es el más reciente de mercado, que no sé si compartan, pero estaría bien pedirlo todos, que hizo CESA, que es muy amplio. ¿Y es público? No, lo tienen ellos. De hecho, pagaron algunos productores privados como el Insurgentes, ellos, pero que lo compartan, hay que pedírselos, yo creo que lo harían, que es muy minucioso. ¿Por qué la gente decide ir al teatro? ¿Quién toma la decisión? ¿Cuánto está dispuesto a gastar? En fin, una serie de datos que son muy importantes para todos. Y efectivamente, según la obra, ¿ustedes se acuerdan de un proyecto que se llamó Salas de Urgencia? Que fueron de los proyectos interesantes que hizo la Secretaría de Cultura del DF. Todo sucedía en teatro de barrio, es decir, ahí por la Santa María. Había una obra de teatro, iba a haber una obra de teatro, pero entonces planearon los ensayos en la carnicería, en la tlapalería, en el mercado y en una serie de lugares públicos donde iban y empezaban las lecturas. Se involucraba la gente del lugar, opinaba, retroalimentaban, iban por todos los, digamos, lugares públicos de esa zona. Y luego cuando llegaban al teatro y estrenaban, toda la zona estaba involucrada, ya había visto parte del proceso, ya había dado sus ideas, y sucedió este fenómeno de teatro de barrio donde la gente sabe lo que está pasando y le importa y va y de alguna forma participa. Y amén de todo lo que hay nuevo en redes, según tu público, según el espacio, vas a hacer distintas cosas para promocionar tu obra. Vas a volantear, vas a irte justo a los lugares públicos a decir, a ver, aquí le quiero dejar a usted para que usted regale a sus clientes un 2x1 de mi obra. Qué sé yo, tiene que ser creativo también, la forma de hacer publicidad y marketing creativo, guerrilla, creativa, inaudita, lo que puedas tú generar para ese nicho en particular, porque efectivamente te vas a los medios tradicionales, no te alcanza, o haces la obra o haces publicidad. Y ya no son tan efectivos, la verdad. No o sea, la televisión, por ejemplo, ¿para qué pagar spoteo por tele? Es una tontería. Yo sí soy medio digital, o sea, yo sí creo que es muy económico y es muy efectivo y también va a un target muy específico. Pues es un tema que de verdad podríamos pasarnos muchísimo tiempo con ustedes, chicos, pero se nos acabó ahorita el tiempo. Quiero agradecer muchísimo a todos los que están aquí sentados por compartir, a ustedes por haber entrado a esta reflexión e invitarlos a que la sigan haciendo. De todas maneras están abiertas las redes sociales, pueden preguntar directamente a lo mejor a Oscar, a Lorena, su servidor pues no tendrá muchas respuestas, pero también me pueden preguntar, y al maestro Vives y a Enrique. Cerraría yo esta plática con lo mismo con lo que empezamos. Quizás no terminen sobre el escenario, pero como diría la maestra Pina Bausch, que en paz descanse, de cara al teatro, chicos, bailen, porque si no, estamos perdidos. Muchas gracias.